Primer análisis de la jornada, vamos ya con Sepúlveda. My Economy, el programa cripto de referencia de la radio española, con Pedro Fontaneda. Análisis de mercado y actualidad cripto. Con Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Algo más escuchando. Miguel Ángel Sepúlveda, que parece que nos hemos puesto de acuerdo con los polos, aunque debería habérmelo traído azul. Casi. Casi, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Encantado de estar aquí una vez más, Pedro. Avísame del color la próxima vez, hombre. Y nos La verdad es que nos podíamos haber puesto ahí conjuntaditos. Bueno, hoy te he pillado de evento, ¿no? Hoy sí, de hecho, mi intervención es online y es ahora a las 3:30. Yo inauguro la jornada de tarde de la certificación de InmoCrypto, efectivamente. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poquillo del evento, ya que te tenemos aquí. Pues realmente el evento está totalmente orientado a que las inmobiliarias que han visto una oportunidad en aceptar las criptomonedas como medio de pago en las transacciones entiendan y tengan un conocimiento mucho más profundo de toda esta tecnología y de sus casos de uso, sobre todo orientadas al sector inmobiliario. Entonces la jornada transcurre organizada por InmoCrypto allí físicamente en Madrid. Y entonces, pues, toda la parte de la mañana está sobre todo con esa para sentar los conceptos básicos, para ir avanzando, y por la tarde es una cuestión más de aplicación práctica. De hecho, yo toco, pero seguro que no en tanta profundidad como el próximo invitado, la cuestión de la tokenización, porque es que la tokenización y el mundo de la inmobiliaria van a dar muchísimo que hablar. Ya lo están dando, porque yo comparto la opinión que manifestaba de que hoy quien dice que tokeniza inmuebles per se y no especifica nada más, no es correcta esa definición, y que se matice está bien, porque sí que se pueden hacer muchas cosas, pero todavía falta tiempo para que se puedan hacer todas las que se espera que sean una realidad en unos años. Claro, vamos a ver un poco la parte jurídica detrás, que muchas veces no se toca tanto porque es más técnica. Y es interesante. Al final siempre pasa, ¿no? El ecosistema cripto es un poco cosas muy técnicas de informática, cosas muy técnicas de ingeniería. De pronto aquí tenemos cosas muy técnicas también de finanzas, eso evidentemente, pero de pronto la parte legal que parece que a veces se nos olvida, ¿verdad? Son muchas patas, macho. Es que es una de las cuestiones que generalmente tendemos a dejar como un poco de lado, pero cuando estás aplicando innovación sobre activos tan sensibles por su valor y por su, sobre todo en España, la enorme protección que existe en determinadas cuestiones, al final yo, que sabes que aunque tengo que tocar y tantear muchas veces la parte del derecho, pero yo mi visión siempre es más la de un economista y la de esa parte de consultor, en todo aquel lugar donde intervenga un registro hay una burocracia hipertrofiada, porque es algo muy antiguo, lo venimos arrastrando de mucho tiempo atrás y estamos protegiendo y registrando las cuestiones más sensibles. Entonces, cuando intervienen en todas las cuestiones donde vaya a intervenir un registro de la propiedad, un registro mercantil o un registro civil, está claro que estamos hablando de cuestiones tan sensibles que desde el siglo XIX se decide empezar a que esto sea una cuestión tan sensible que hay que inscribir. Y estamos hablando de nuestra etapa, digamos, más o menos moderna, que de tiempos antiguos existía un censo. Entonces, no olvidemos nunca que cuanto más queramos profundizar en aspectos que ya están tan regulados en países con una historia tan larga como es España, va a haber muchas fricciones con el derecho, porque queremos hacer cosas que nos permite la tecnología,
que empezamos a ver que la técnica la puede permitir, pero probablemente tengamos un stopper que sea el que hay que adaptar la ley a que determinadas cuestiones que hoy vemos como posibles y que no paramos de plantearnos por qué no, ha habido una serie de normas previas que buscaban la protección de los ciudadanos, en el caso de los registros erga omnes, frente a todo el mundo, que lo que está escrito ahí es lo que más vale. Y ahora estamos llegando con una nueva tecnología que quiere decir que no, que lo que diga mi blockchain tiene que ponerse por encima o al mismo nivel. Venga, no lleguemos hasta ahí, pero quedémonos en un punto previo. Estamos tocando cosas muy sensibles. Y cuanto más nos alejemos de las cuestiones que están tan reguladas y donde se establecen instituciones para ejercer la protección que se considera necesaria, más libertad tendremos de intercambio. Por eso un intercambio entre tú y yo no está sometido a mucha historia. En España tenemos libertad de comercio. Entonces tú y yo llegamos a un acuerdo ahora, pues bueno, perfecto. Pero si empezamos a hablar sobre un vehículo, pues va a intervenir una parte del Estado. Si empezamos a hablar sobre un inmueble, los hemos metido a todos en el saco. Joder, mira, parece que está hecho apuesta, que vamos a hablar todo de real estate hoy, pero vamos ahora a cambiar de tema un poco. Sentimiento de mercado, y hablamos hoy un poquito también de esa transferencia de una ballena, pero bueno, ahora entramos en el vallenato. ¿Cómo estás viendo ahora el mercado estos últimos tiempos, estos últimos movimientos? Pues, a ver, yo creo que el movimiento frente a todo el tiempo que llevó desde que se habló por primera vez del ETF de Bitcoin hasta que fue una realidad, lo que se ha tanteado el de Ethereum ha sido casi, como dicen por aquí por Valencia, pensatifet, en el sentido de que ha transcurrido muy poco tiempo desde que se ha empezado a ver como algo posible. Está claro que Bitcoin había abierto la veda y facilitado el camino mucho, el hermano pequeño. Lo tenía todo más fácil, pero me parece que por lo menos personalmente me sorprendió lo rápido que se produjo, porque no hubo ni un poquito de mareo, en el sentido de decir, se dijo que se iba a aprobar y creo que se retrasó unas horas y se aprobó. Entonces, claro, hoy lo que nos deja es con una realidad de que tenemos dos criptoactivos que ya se encuentran en el nivel de tener ETFs totalmente autorizados, al menos en Estados Unidos, y que eso solamente afianza su lugar. Para mí se consolida el tratamiento como commodity, eso también lo tengo claro, en el sentido de que se les da esa atribución y por lo tanto ahora es cierto que si nos ponemos, sabéis que no soy especialmente defensor de Bitcoin, en lo que se refiere a que le doy todo su valor, pero Bitcoin solamente tiene la principal aplicación de tener más o tener menos, en el sentido de transferir esa unidad de cuenta, mientras que las posibilidades de Ethereum son muchísimo mayores porque llega con un concepto diferente. Entonces, creo que sí que es cierto que en igualdad de terreno de juego no tiene por qué Ethereum seguir yendo siempre por detrás de Bitcoin, sino que ahora se pueden separar porque los dos juegan con las mismas reglas, pero para mí está mejor posicionado en el largo plazo Ethereum que Bitcoin, pero esto es opinión completamente personal. Vamos a eso del tratamiento de commodity de Ethereum. Se da más por hecho, ¿no? Se entiende más en el caso de Bitcoin. No sé si cómo lo ves tú. ¿Por qué se consolida así el tratamiento como commodity y cómo lo ves tú? Para mí es porque... Claro, la cuestión es que el tema del security y sobre todo hablando de la SEC y su Howey Test, entraba mucho por la cuestión del preminado que hubo originalmente para el lanzamiento del proyecto, a mi modo de ver. Claro, de eso hace ya 9 o 10 años, en el sentido de que aceptamos todos, y de hecho la normativa europea lo reconoce, que el tratamiento que le debemos dar a cada token o a cada criptoactivo en cada momento es dinámico a lo largo del tiempo. Entonces, Ethereum lo que ha demostrado es que hoy se genera mediante unas normas del algoritmo de consenso, tiene unas reglas de quemado, tiene unas reglas de generación y tiene un supply al priori limitado, pero que está condicionado por estas normas. Para mí, el valor de Ethereum es para utilizarla precisamente Ethereum Virtual Machine y hacer uso de este megaordenador de ámbito global
que tiene una capacidad de procesamiento pues limitada, pero que nos permite generar los smart contracts, que da lugar a todo el DeFi y demás. Entonces, sí que creo que se consolida, y aquí a lo mejor me alineo mucho más con la tesis de que, por ejemplo, DOT, de Polkadot, pues tiene esa misma finalidad, en el sentido de que son eminentemente piezas de software que que cumplen una utilidad, y que lo que sucede es que ese factor de utility se pone muy por encima, a mi criterio, del de security, porque sí, se puede trasladar valor, pero por la mera tenencia de Ethereum en mi billetera, a mí nadie me va a dar nada. Igual que de Bitcoin, no me van a dar un dividendo, no me van a entregar no tengo derecho de voto directo, en el sentido de, no, incluso la parte de entrar en gobernanza y DAO, si no me van a recompensar con un dividendo. Esa es para mí la gran distinción, en la cuestión de la mera tenencia de este tipo de criptoactivos, que se generan con unas normas de consenso que no dependen de que alguien le dé un botón, ni siquiera de que una junta de accionistas se reúna, ni nada por el estilo. Por supuesto que hay determinados consensos que pueden limitar, ampliar o establecer los criterios de generación de ese nuevo token, pero los establece una comunidad en su más amplio sentido. Entonces, yo insisto, para mí, igual que lo tenía el sentido de que Bitcoin, más allá de que tenga el supply limitado o no, era una commodity, lo reafirmo que a mi entender sigue siendo una commodity. Puedo trasladar valor en el tiempo con él, perfecto, igual que con un campo naranja, no veo la distinción, pero es más fácilmente transmisible, por supuesto. Y luego la Ethereum se pone de la misma forma. Entonces, en este sentido, para mí entra en ese paquete, y que se le considere un ETF. Yo no he profundizado tanto en el mundo financiero tradicional, pero es como los ETFs de acciones cotizadas, pues para eso está la bolsa, de alguna forma. Los ETFs yo les veo todo el sentido para las commodities, y Ethereum es una, y de hecho muy potente en el ámbito tecnológico. Pero es que no sé si te estoy entendiendo bien. Entonces, lo consideras así como una commodity, no como una utility, porque has hablado de la utilidad que tiene por encima de Bitcoin el token de Ethereum, al final. Pero para mí ¿sí? Que son dos clasificaciones, digamos, complementarias, que no tienen por qué ver, en el sentido de, si tengo que elegir entre security y utility, para mí es utility. Pero luego el tratamiento que le puedo... es como la clasificación que tenemos en Europa para los tokens. Pero en el mercado global, de alguna forma, que es donde lo tendría que integrar, para mí se integraría dentro de lo que es el concepto de commodity. Es como yo invierto en un activo, como puede ser el petróleo, como puede ser el oro, como puede ser... lo meto dentro de esta característica en ese atributo. Por eso, lo que pasa es que son tantas las clasificaciones que entiendo que se solapan, que si hablamos del mundo estrictamente, si lo voy a clasificar como token, yo no lo consideraría un token security. Me iría a la parte de utility, pero es que no existe el token commodity. En el sentido, no lo hemos clasificado así. Si dentro de los utility podemos decir, oiga, ¿para qué sirve esta utility? Pues uno es para una DAO, porque me da derechos de voto. Otro es para que son fidelización y me da puntos. Otro es que tiene un carácter de commodity. Para mí es como una subclasificación dentro de ese, pero en el lenguaje tradicional nos estaríamos moviendo en la cuestión de, a mí en equivalencia, por utilizar palabras, se equipara al oro, al petróleo, a las materias primas que cotizan en los mercados de commodity, y que por tanto se le deben aplicar las mismas reglas, no al de las acciones. Otro... No sé si sí. Que es un tema que tiene su chicha, ¿eh? Hoy también quería hablar contigo. Esta transferencia, 5.100 millones de dólares en bitcoins, un movimiento de una wallet, que al final una billetera que lleva 5 años paralizada. El mercado, bueno, en ese momento ha tenido una corrección de un 2%, tampoco es una locura, pero bueno, te quería preguntar el poder que puede tener al final una ballena de Bitcoin, y poniéndonos en un futurible, poniéndonos en un caso futuro, el poder que pueden tener, pues, billeteras que puedan hacerse con mucha parte del pastel. Hablo de holders antiguos, pero también puede ser empresas de minería, también pueden ser los fondos de inversión al final que están custodiando pues esos ETFs, grandes ballenas que puedan surgir en el mercado si realmente pueden llegar a manejarlo.
Yo entiendo que porque todos los mercados, por definición, están manipulados y se establecen instituciones y mecanismos para que estén lo menos posible. Entonces, en el caso de la narrativa de Bitcoin y de las criptomonedas, personalmente, sin entrar en las cuestiones de conspiración, lo que tengo claro es que si durante muchos años los grandes tenedores de dinero fiduciario y de activos tradicionales han criticado y han cuestionado las criptomonedas hasta que han tenido una cartera suficiente y en ese momento el discurso ha sido completamente distinto, pues de alguna forma parece bastante lógico que hasta que no tuviese una buena posición alguien que venía del mundo tradicional en los nuevos tipos de activos que iban a empezar a subir a partir de entonces, no debían verse con buenos ojos o por lo menos no se iban a apoyar y si se podía denostar, pues más todavía. Entonces, sí que es cierto que en ese sentido cada vez el concepto de descentralización ha ido cediendo frente a la semejanza con un mercado tradicional. Y ahí volvemos un poco a lo que decíamos antes. Cuanto más se están empezando a aparecer y asimilar las grandes cripto, que son las que se pone el foco, a las commodities, pues más se van a parecer los mercados a ellos. Por lo tanto, va a haber grandes tenedores. Cuando estos hagan movimientos o anuncien que los van a hacer, el mercado se va a agitar. Pero es que el resto de mercado de las cripto, yo también tiendo a asemejarlas con el mundillo con el mundo de las startups, en lo que se refiere a que tú estás invirtiendo en general en criptos o tokencoins de utilidad, que se tienen un objetivo o de financiación o de alta utilidad, y al final tenemos demasiadas semejanzas con lo que es el mundo tradicional de los distintos que venía desde siempre. Es decir, hemos hecho una innovación tecnológica enorme, pero al final nos hemos asimilado porque el dinero está en el mundo tradicional, nos hemos asimilado y cada vez se parecen más. El movimiento de MTG Gox, además, me parece que tiene un simbolismo especial porque es que ya estamos en las fases finales en las cuales esta causa judicial tiene que empezar a repartir los fondos a los que fueron damnificados. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento en concreto? Que no solamente es que se empiece a mover, es que cuando se termine de mover se tendrá que dispersar al mercado y no olvidemos que se le va a repartir a todos aquellos que lo compraron en el 13 o el 14. Pensad el dineral que tienen en beneficio acumulado todos esos inversores que en su día vieron atrapados esas cantidades de Bitcoin en sus billeteras y ahora, aunque les devuelvan una cuantía menor, suponed que en aquel entonces habíamos invertido 2.000 euros y vamos a fijar el precio, por poner una media, en 200 por Bitcoin. 200 por Bitcoin, tengo 10 Bitcoins. Me van a indemnizar ahora repartiéndome 3. Es que me van a repartir 200.000 dólares de los que yo tenía. ¿Qué es lo normal que va a hacer esa gente que eran pequeños tenedores en aquel entonces? Lo normal es que quieran capturar, es que recuperar beneficio, que se lo llevan 10 años bloqueado. Y claro, yo por eso decía que este movimiento en particular no es solamente que sea un gran movimiento, sino que es que además va acompañado de que tiene que venir un posterior reparto, que ese reparto se va a hacer al retail, al que estaba en aquel entonces, y que ese retail lo normal es que se quiera cobrar beneficio, pues porque sí, puede querer multiplicar por algo más, pero ya lleva un buen multiplicador de 1 por 3.000. Totalmente, joder, madre mía. Pero claro, al final has dicho al principio, bueno, pues todos los mercados pueden ser manipulables, hay leyes en todos los países contra esa posible manipulación. Al final hasta en Estados Unidos, ¿no? O sea, no hay un país completamente liberal que deje vendido al inversor o que pueda darse una manipulación del mercado tan grande. Pero claro, al final no hay una regulación sobre cada criptomoneda que no sea la propia regulación de la propia criptomoneda, ¿no? Entonces ahí sí que podría haber un problema de manipulación de mercado. La cuestión es que si atendemos al criterio, es que aquí deberíamos distinguir entre la cuestión de si yo lo que soy es un gran holder, que lo que he ido ha sido acumulando moneda, pues entonces en función de las normas de consenso, etc., pues tendré un poder sobre esa red. Obviamente sobre el precio siempre lo voy a tener. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de poder vender cuando yo quiera y tumbar el mercado o comprar cuando yo quiera y alzar el mercado. Es el porcentaje que yo tenga
y la reacción que tenga el resto cuando esté. Es muy normal cuando vemos las grandes caídas que se produzcan cuando hay cuando la primera caída de la cascada que viene a continuación suele ser de entre un 5 o un 10% del valor. Que lo que pasa es que el mercado, en función de quién lo haga y cómo se haga, interpreta que debe continuar a la baja en vez de corregirlo. Entonces, todo esto, y yo creo que salvando todas las distancias, pero lo pudimos ver en cierto modo, cómo terminó cayendo el ecosistema Terra-Luna. No dejaba de ser un ataque organizado, pero pero lo llamamos ataque porque al final utilicemos terminología como más amistosa desde el punto de vista financiero, como si yo lanzase una OPA muy hostil. En el sentido de vendo todo y el mercado que vea qué hace. El mercado, que en general se mueve más por sentimiento que por cabeza, reacciona con pánico y entonces se va al suelo. Claro, si se hubiese levantado, pues no habría sucedido lo que terminó pasando después, pero ¿quién lo paraba? Porque ya se había generado esa desconfianza. Entonces, yo lo que sí que interpreto con todos los mercados financieros, todos en general, pero los financieros es exponencial y sobre todo en la tecnología blockchain, en las criptomonedas, porque hay menos información y más sentimiento, que en cuanto a los mercados hay grandes movimientos o de jugadores que tienen tu confianza, hacen un movimiento, tiendes a seguir ese movimiento. Y el mercado coge una inercia muy rápida. Entonces, en estos casos, yo, como siempre, las voces cualificadas de cada uno de los ecosistemas y los mercados son distintas. No, probablemente un Michael Saylor no tenga el mismo impacto en el mundo tradicional que en el mundo cripto. Y hemos comprobado Elon Musk lo que ha pasado cada vez que ha hecho un comentario amable, jocoso incluso sobre determinadas cripto. Este tipo de cuestiones son las que al final yo entiendo que el regulador debe estar vigilante de que no haya una manipulación como tal, pero es que si esas personas con esos capitales o con esa cantidad de activos, por ser quienes son y tener lo que tienen, ya son un riesgo sistémico como tal, en lo que se refiere a que lo que hagan no va a dejar indiferente al resto del mercado. Y tenemos que vivir con ello, porque eso va a confrontar siempre contra su libertad de poder hacer lo que les dé la gana. Entonces, yo digo que yo lo veo siempre en un equilibrio inestable de que los mercados, o como el ser humano es manipulable, los mercados son manipulables. Y si un bot está programado, le podría hacer la contraprogramación para que haga lo que yo termino queriendo que haga. Entonces, al final intentamos que la gran masa del ecosistema siga patrones normales para que los puntos anómalos no desencadenen ningún efecto que sea nocivo, sino que el propio ecosistema lo absorba y vuelva otra vez a la normalidad. Pero hay momentos en los que se demuestra que, pues como ahora, quien conoce un poco lo de MTG Gox, pues no es lo mismo quien lo haya visto y se haya preguntado esto qué es, que quien haya seguido el caso y diga, no, es que esto acaba en venta seguro. Entonces, ahí yo espero manipulación y sobre todo con bajas capitalizaciones de mercado y grandes tenedores, toda la que se quiera dar. Inevitable un poco. Ya para terminar, he recogido un poco un post tuyo del LinkedIn hablando de compliance en los proveedores de servicios digitales, de pagos digitales. Coméntanos un poquillo. Pues al final es que sobre toda la cuestión que tiene que ver, distingamos primero entre dos cuestiones que se meten en el saco del compliance. Tenemos por un lado lo que es la cuestión del compliance penal, que son todas esas normas al final que se terminan dando las empresas pues para evitar todo lo que son cuestiones, yo las asocio como más a nivel interno y que también se dan en la política, etc. Y luego el compliance más orientado a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Entonces, en este segundo ámbito, que es en el cual se están haciendo todos los esfuerzos a nivel internacional sobre que sea lo más difícil posible que el aprovechar que distintas jurisdicciones tienen normativa diferente al respecto, se puedan dar oportunidades para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo no deseadas por ninguna de las partes, porque al final en este sentido una cadena es tan débil como lo sea su eslabón más débil. Y eso es lo que está pasando en este ámbito regulatorio. Hoy por hoy sabemos que para operar dentro de Europa, por ejemplo, cuanto más primer mundo, cuanto más democracia desarrollada y de más alta generación, más leyes que intentan prevenir este tipo de actuaciones. Conforme vamos bajando en graduación
ya sea de propio, digamos, nivel económico del Estado, porque esto necesita destinar recursos, o vamos bajando en calidad democrática, vamos empeorando este tipo de cosas. Entonces, al final lo que estamos viendo en estos tiempos es que hay que tratar de armonizar qué sucede a nivel global, porque si dejamos, como nos sucede en los mercados financieros tradicionales, grandes huecos que los consideramos paraísos fiscales y que van a permitir que allí suceda todo lo que no queremos que suceda en el resto del sistema y va a salir de alguna forma blanqueado hacia los demás, pues estamos fallando en toda esa brecha. Entonces, yo creo que en el tema de los criptoactivos siempre se ha acusado mucho de que se utilizaba para actividades delictivas. Todos los que estamos en este ecosistema y lo entendemos, vemos que sí es una posibilidad más, pero probablemente no sea la más efectiva para delinquir y para hacer este tipo de actividades, porque el dinero fiat en efectivo es muchísimo mejor para esa finalidad, pero que es cierto que como tenía una capa tecnológica complicada y pseudoanónima, e incluso en algunas tecnologías anónimas, pues daba opciones que no estaban en otro lugar. Muy cierto. Claro, ¿qué se va a intentar ahora? Hay muchas normas que están orientadas a que en el menor tiempo posible se armonicen los marcos que hagan cada vez más difícil hasta hacerlo lo más complicado posible, que se puedan hacer fácilmente este tipo de actividades. Entonces es un área que de alguna forma aquí en España todo esto se lleva a través del Banco de España y del SEPLAC, y entonces a nivel europeo hay instituciones que lo enmarcan y a nivel internacional pues sobre todo Gafi, que es la que marca todos los estándares. Entonces hay mucho trabajo se está haciendo en esta parte, porque al final es lo que más preocupa a los gobiernos y a los estados a nivel de transparencia en los movimientos. Siempre, de hecho, en el caso siempre hablamos en la normativa europea asociada a los criptoactivos, hablamos de MiCA. Y la hermana mayor, porque que es justo el número anterior en el número de reglamento de la Unión Europea, es la que tiene que ver precisamente con la Travel Rule, que va asociada a todo este tipo de movimientos de tener muy bien identificado quién envía a quién envía. Y se establecen una serie de normas para al final terminar dejándolo claro. Y esto, de lo que no se habla tanto, al final a los inversores, desde mi perspectiva, es lo que más les debe inquietar y preocupar, porque de esta norma sí que tienen ellos impacto directo. MiCA es para los emisores, es para aquellos que están emitiendo, y claro, hay que vigilarla por saber si puedes operar o no en determinado mercado, pero es que en esta afecta directamente a qué información se va a suministrar de las operaciones que tú estás haciendo o de aquellas en las que puedas haber intervenido. Ejemplo, modelo 172, 173 de la agencia tributaria, pero que en ese caso tiene una finalidad con carácter de seguimiento de operaciones para la valoración fiscal, pero que en el otro tiene también para saber, oiga, ¿y esta billetera de quién es? Y a esto, que ahora mismo todavía es un poco jauja, antes o después se le pondrá coto, como por ejemplo la norma de que si en Reino Unido el organismo encargado de este tipo de cuestiones ya está planteando normas tan simples, que además aquí nos recordarán al tema de conducir un coche, que es el decir, si tú pasas dinero de una billetera A a una billetera B, salvo que digan lo contrario, es también tuya. ¿No quieres que sea tuya? Dime de quién es. Sí, ¿de quién es? Esto nos puede recordar a los que conducimos a decir, oiga, la multa es para el dueño del coche, salvo que me diga quién iba conduciendo. Pues esto es que no hemos inventado nada nuevo, estamos adaptando las normas a unas nuevas realidades. Nos da para otra hora este contenido, Miguel Ángel. Muchas gracias por este análisis, también estos detalles de estos dentro del mercado. Miguel Ángel Sepúlveda, analista independiente. Muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Pedro. Un saludo a todos. Un abrazo.